Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos analizando los temas de actualidad de país, estamos en horario especial, estamos con ustedes para hablar de temas de nación. Hoy, el aspecto educativo del país, cómo se ha avanzado después de acuerdos que se han alcanzado recientemente entre la dirigencia magisterial y el Estado. Se da por aceptado y por bien recibido lo que se discutió recientemente. Hoy tenemos a las bases del magisterio, a representantes de organizaciones magisteriales de Francisco Morazán, de Olancho, de Yoro, y también con la compañía aquí que han llegado docentes de Choluteca. Presento a nuestros invitados de hoy. Julia Yanes, dirigente del departamento de Yoro, Onan Calix, dirigente en Francisco Morazán, y el profesor Trino Lobo del departamento de Olancho. Estamos muy bien. Profesora, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo han llevado este proceso de negociación? ¿Cómo han visto los acercamientos y la relación entre la dirigencia magisterial, ustedes de la base y los representantes de los colegios magisteriales? Buenas noches, bienvenida, profesora. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches al Magisterio Nacional, al pueblo hondureño, que este tema definitivamente va a ser un tema de interés nacional. Agradecemos el espacio, este espacio que es bien visto por el magisterio hondureño y que el magisterio tiene la potestad para poder saber la verdad, el recorrido que este movimiento de las bases del magisterio hondureño hemos tenido a través de este periodo. Las bases del magisterio hondureño tenemos 2 años de haber sido organizadas, autoconvocadas, autofinanciadas, y estamos en un proceso de organización en el resto del país. Las bases del magisterio hondureño nacen del hartazgo, de la conducta de la dirigencia magisterial en las organizaciones magisteriales. Sí, ¿qué debe cambiar para armonizar dentro del magisterio? Son la organización más fuerte, si vemos todas las agrupaciones en los diferentes colegios, pero nunca han encontrado unanimidad. ¿Por qué esta diferencia, profesora Yanes? Bueno, la dirigencia magisterial en estos momentos, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros y dónde están ellos? ¿Cuál es la agenda de nosotros en los últimos 4 años y cuál ha sido la agenda de la dirigencia magisterial? Del silencio en los 4 años. ¿Por qué las bases del magisterio tenemos una agenda gremial exclusiva? Porque independientemente del gobierno que esté, nuestra agenda ha sido la misma. Nuestras peticiones y nuestras decisiones, nuestra conducta gremial ha sido la misma. Nosotros no renunciamos ni vamos a destruir las organizaciones magisteriales como tal, sino repudiamos el hecho de la dirigencia magisterial impuesta en un momento por Edgardo Antonio Casaña y Daniel Enrique Ponda. Las organizaciones magisteriales en estos momentos están asaltadas. Ellos tienen miedo al asalto. No, las organizaciones están asaltadas y es una deuda a deber que nos quedan las instituciones que le dan personería jurídica, que le dan las licencias a estas personas que ya rompieron la legalidad y la legitimidad dentro de las organizaciones. ¿Cómo corregir estos problemas de la dirigencia magisterial y darle verdadera participación al docente? Profesor Lobo, buenas noches, bienvenido. Gracias, Rosendo. Recordá que existe la educación como derecho y la educación como mercancía. Las bases del magisterio hemos respetado la educación como un derecho y no una mercancía. Nosotros no nos declararemos nunca en un evento público colectivo de un partido, como ellos lo han hecho. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que llegó al punto de ruptura? El hecho de que vos veas una organización que se supone que defiende el derecho a una educación, pero se mercantiliza en un evento público y se declara colectivo de un partido, rompe esto. ¿Qué tenemos que hacer? Devolverle la credibilidad al sistema, y lo primero que deben hacer es esto. Si ellos quieren llamarse representantes de un sistema educativo como derecho y no una mercancía, lo primero que tienen que hacer es deponer sus puestos y llamar a una elección completamente libre en asamblea, como nosotros lo hacemos. Lo que ellos tienen que hacer es decir,
Nosotros como dirigentes magisteriales les pedimos disculpas al pueblo hondureño en educación porque nos declaramos colectivos de un partido. Pero hoy nosotros humillados y entendiendo que las bases del magisterio son quienes son, la nueva era de la educación, porque no se vende, no tiene precio, no tiene ápices de corrupción, entonces nosotros deponemos nuestras asistencias técnicas públicamente y decimos los nombres de nuestros familiares y que ellos también van a renunciar a su asistencia técnica, a su jefatura, a la fusión de asistencia técnica y jefatura, asistencia técnica 18 horas de jornada nocturna y así también entonces las de fin de semana. Esto es un proceso de reconfiguración de la búsqueda. O sea, un inicio de cero podría ser eso para mostrar apertura, nuevos procesos electorales o cómo encontrar armonía y transparencia, Trino. La armonía y la transparencia por parte de ellos, muy a mi pesar, no creo que la podamos encontrar. Recuerde que esto es la búsqueda de la ruptura de la corrupción educativa. Lo que buscamos es rendir cuentas. Lo que buscamos es ser transparentes. Lo que buscamos es que las bases nos pregunten, ¿qué haces con el dinero? ¿Por qué llevas a tigre suelto con burro amarrado a las elecciones de las dirigencias y no como lo hacemos en el Colegio de Psicólogos, que es una asamblea enorme donde se pregunta quiénes pueden ser, quiénes no, por qué no, quiénes sí? Ellos han hecho continuismo, tanto que repudiaron y dijeron que venían a la parte política opositora porque odiaban el continuismo, pero ellos se han dado al continuismo y hay personas que se dieron a perpetuidad del cargo en esos colegios. Y hay uno que tiene 1222 años y su hijo tiene 79, pero va a ocupar el cargo de él porque solo se lo transfieren. Entonces, yo entiendo al magisterio que esté harto de la corrupción educativa, que no quiera ser parte de algo, pero recuerde que tienen empobrecido al magisterio. Y un magisterio empobrecido es un magisterio que tiene que ver cómo se sostiene económicamente a una familia entera y poderse educar, que no es nada fácil. Un punto de encuentro, ese sería el primero, que renuncien a todo eso y nosotros, bien, gracias, y que nos cuenten a nosotros. ¿Qué tanto daño le hizo a la organización magisterial UNAM? Buenas noches, el haber metido lo político. No lo podemos aislar como tal, debemos decir, porque de hecho son organizaciones gremiales que responden a procesos de elección, pero la política vernácula metida en actividad gremial, ¿qué tanto daño le ha hecho a las organizaciones, UNAM? Buenas noches, Rosendo. Buenas noches al pueblo hondureño, al Magisterio Nacional. Es lamentable tener que venir a debatir temas estrictamente donde la politización ha llevado a una polarización en el sistema educativo entre unos que se autodenominan colectivo de un partido político y los que buscamos enarbolar esa bandera gremial que lleve los beneficios, los servicios y sobre todo la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ha dañado tanto Rosendo y pueblo hondureño, compañeros maestros a nivel nacional, que tanto así que ha habido repudio al interno de las organizaciones magisteriales porque estos que se han autodenominado colectivos de un partido político hasta se perpetúan en el poder. Como bien lo decía el compañero Trino Lobo, hay unos ahí, uno que usurpa, por ejemplo, la presidencia del PRICMA, tiene más de 20 años de estar en una junta directiva central y ya la Corte Suprema de Justicia ya le dijo que se fuera, pero como pertenecen a un colectivo, en aquel momento, a fuerza, lo han sostenido en esa presidencia, usurpando Rosendo y pueblo hondureño y compañeros a nivel nacional, la presidencia del PRICMA. Y aquí tenemos nosotros, mire, la Corte Suprema de Justicia ya le dijo a este varón que tiene que salir de nuestra organización, porque miren, esto no es un invento, aquí están las 5 firmas
de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pero como bien lo apunta usted, Rosendo, y la pregunta que usted hace, ¿qué tanto daño nos ha hecho en la política? Precisamente esto, no se quiere ni respetar lo que manda la ley y lo que manda el máximo tribunal de justicia del país, porque como estaban en el poder y eran colectivo de ese partido, los han sostenido a la fuerza en las organizaciones magisteriales. Ahora, de esto, la autoridad central, ¿qué sabe o cómo lo rige para desentarlo? Porque ustedes se deben a la Secretaría de Educación como tal, que es su patrono. Mire, Rosendo, en el caso de las organizaciones magisteriales, a nosotros nos rige algo que se llama Gobernación y Justicia. Gobernación y Justicia a través de la Dirección de Regulación, Registro de Asociaciones Civiles, DIRSAC, inscribe las juntas directivas de las organizaciones magisteriales. Nuestras leyes orgánicas son aprobadas por el Congreso Nacional de la República, pero al interno de las organizaciones magisteriales pasa que violentan la ley una y otra vez. Y eso es lo que nosotros hemos hecho al interno del PRICMA, hacer las denuncias necesarias, y la Corte ya nos ha otorgado la razón, pero repito, como políticamente lo estaban arreglando y políticamente los han sostenido en el poder. Ahora, nuestro patrono es la Secretaría de Educación, y esto afecta a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque ha otorgado licencias con goce de sueldo, Rosendo y pueblo hondureño, a personas que no cuentan con la legalidad, porque ya el máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema de Justicia, les ha dicho que ya no pertenecen a esa junta directiva. ¿Qué pasó en la administración anterior con, o si vamos más atrás, desde que se impulsó, que no es malo, porque le existe el derecho, al final el ciudadano vota, que se impulsó aspiraciones al Congreso Nacional, a alcaldías, a ministerios de dirigentes magisteriales que tenían una representación de colegio? Hay una situación grave, Rosendo, y es por eso que nosotros hemos pedido que se investigue al interno de las organizaciones. Mire, Trino dijo algo fundamental, y es pedir cuentas. ¿De dónde se han financiado grandes campañas políticas de algunos que hoy ostentan diputaciones y que sabemos, todos sabemos aquí en este país, que el salario de nosotros los profesores es bajo? Entonces, ¿de dónde se financiaron tantos y tan grandes campañas políticas? Por eso es importante la investigación al interno de cómo han manejado los dineros de las organizaciones magisteriales. Y esto nos ha hecho tanto daño, porque incluso, Rosendo, los que se autodenominaban y se autodenominan colectivo de libre son los que manejaron la Secretaría de Educación por 4 años, y en esos 4 años lo que hicieron fue dañar a una cantidad enorme de docentes a nivel nacional. ¿Qué pasó con la estructura educativa del país? ¿En qué momento se perdió esa visión de enseñar en el aula, profesora? Porque al final muchos dirigentes aspiran a tener esos cargos porque prácticamente se retiran del aula de clase y dejan esa cátedra por preferir el escritorio. ¿Qué cambio sustancial, más allá de que hoy están unos, mañana pueden llegar a ustedes, se debe impulsar para quitar esos procesos en el país? Porque no solo es uno, son muchos docentes que están bajo este esquema. Mire, nosotros somos 71,000 docentes a nivel nacional. Perdón que le interrumpa, Sí. que por cierto es una cifra que no la tenemos clara. Sí, Y correcto. aquí es donde el propio dirigente se debe involucrar, porque a lo mejor están hasta usurpando nombres. No es el caso de ustedes, ni de muchos docentes que los conocemos, pero en tiempos que vivimos de la tecnología al día, no saber cuántos somos, desde ahí entramos en una enorme dificultad. Por favor. Sí, mire, el hecho de una representación y una organización es imperativa dentro del sistema educativo en esta masa de trabajadores más grande del país. Estar organizados no es un delito. Llevar a los procesos de representación de la forma como la dirigencia magisterial en estos momentos la lleva, planillas únicas en todas las organizaciones magisteriales. Están denunciados
con recursos ante la Corte Suprema de Justicia. El Colprosuma, por ejemplo, tiene 26 recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, parados porque no había una definición o una voluntad política, porque lo vamos a decir, en este país se necesita la voluntad política del mandatario, del primer mandatario. ¿Por qué la dirigencia magisterial celebra con triunfo el día que el presidente de la República los reconoce, dice ellos? Reconoció las organizaciones, las instituciones dentro de la legislación hondureña. No así a las juntas directivas de las organizaciones. Estas juntas directivas estaban con la zozobra de saber si el presidente los iba o no los iba a reconocer. Por lo que dice ONAN, porque en el caso del Colprosuma nosotros tenemos los estatutos de nuestros movimientos y están publicados en el Diario Oficial La Gaceta, que no son las personas que llegaron a la Junta Central Ejecutiva a representar por esas mismas instancias de movimientos. ¿Quién tiene que poner orden en este país? ¿Quién tiene que revisar? Yo creo que más allá de esperar un nuevo proceso electoral, el maestro está desesperado, está harto de poder cotizar a cada organización magisterial más de 800 lempiras. Voluntaria e involuntariamente estamos afiliados a ciertas organizaciones magisteriales. La ley solo dice una. La ley en su decreto 267 dice que nosotros solamente debemos de cotizar el 0.5% a la cuota sindical. ¿Cuánto es el 0.5% del salario base en estos momentos? Aproximadamente 89 lempiras. ¿Cuánto le corresponde? ¿Usted cuánto aporta? Yo aporto 700, casi 800 lempiras en el Colprosuma y casi 700 lempiras en el Colpedagogos. De forma involuntaria tengo un abogado representante para poder desafiliarme a esta organización. Deben estar obligatoriamente en uno. En uno. ¿Y por qué hay docentes que están en dos? Bueno, algunas veces porque el profesor se afilió en aquel momento, porque no siempre la dirigencia magisterial y las organizaciones magisteriales tuvieron esta conducta. Esta conducta es de esta nueva era de dirigentes magisteriales políticos, que llevaron la política, que la instalaron en las organizaciones magisteriales, que se olvidaron de la agenda gremial, que se olvidaron del profesor de a pie, que se olvidaron de que el profesor está ganando menos del salario mínimo y que se olvidaron de indexar este estatuto del docente con el salario base. ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron movimientos en sus salarios en los últimos 4 años. Ellos sí movieron sus sueldos, salarios, con más de lo que dice el estatuto del docente. 72 horas es lo máximo que un profesor puede trabajar a la semana, no más. Estas organizaciones magisteriales... Y hay docentes que tienen hasta 100 horas, hasta los que estuvieron sentados aquí, 215. tienen más de 100 horas. No puede ser, no existe la posibilidad de que un profesor... ¿Usted cuántas tiene? 36. Soy maestra de educación primaria, soy licenciada en educación, tenemos maestrías, posgrados, pero yo concursé y el estatuto del docente establece que la única forma para poder ingresar a la carrera docente es a través del concurso. No existe otra. Solo permítame hacer una pausa, porque este es el otro enorme problema que tiene el magisterio en nuestro país, el tema de los concursos. ¿Cómo se debe regular? ¿Quiénes son los que deben tener la prioridad cuando se somete a un concurso y que no esté el dedo? Y esto ha pasado de siempre. No fue de la administración anterior ni de la otra. Siempre ha existido ese enorme problema dentro del magisterio. Ya revisamos esta problemática con nuestros invitados de hoy. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Qué cambios son urgentes, profesor Trino Lobo, para mejorar el sistema de optar a una opción laboral dentro del sistema educativo? Decía la profesora Yanes, hay que concursar. Y se entiende que hay una terna y que de ahí se seleccione, pero antes hay que revisar los exonerados, pero exonerados en bien, no los que son exonerados y los ponen por un color político. Usted preguntó la ruptura del sistema, ¿cuándo se perdió el docente de vocación y la mercantilización?
La mercantilización viene del huracán Mitch, ¿sí? Cuando se entrega el sistema educativo público al sistema educativo privado. 98. 99. Ahí comenzó. Luego la siguiente ruptura de la politización de la educación, allá se dio a la mercantilización, acá se dio a la politización y fue en 2012. Ese fue el punto de la politización educativa y ahí fue donde la lucha comenzó en el concurso 2014. Recuerda que el 2014 se anuló el concurso, 2016 estaba la ministra que salió sin pena ni gloria y también 2014, 2016, la ministra sin pena ni gloria, la Universidad Magna. Ahí es donde comienza la politización de lo que dice. Los concursos perdieron la esencia de ser lo que eran. Un concurso para colocar a personas en educación académica. Recuerde, la educación debe ser académica. Se perdió la academia, se vino la mercantilización, se vino la politización y en 2019 se dio el quiebre de todo este sistema. ¿Quiénes deben comenzar a recuperar su sistema? Lo primero es que el concurso docente... En el 2019, perdón, le echaron la culpa a la pandemia. Siempre hay culpas para corregir el error. Es que ahí no hay culpas porque la pregunta es qué hacer, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es que el profesor primero tiene que entender que debe ser por vocación. Lo segundo, que debe ir a un concurso sabiendo cuántas plazas hay, qué estructuras son. Lo siguiente es que el profesor debe conocer qué es lo que viene en su parte pedagógica, administrativa, funcional y de qué hacer. Y eso no lo tienen. No lo conoce, ¿por qué? Perdón, pero esta es obligación de proporcionárselo a ustedes, ¿de quién? ¿Es del Estado? ¿Es el apoyo de la misma organización magisterial que los debe guiar? ¿De quién debe ser lo primario? Es decirle, profesor, le sometemos a concurso tantas plazas de Olancho, vaya usted de Olancho. Ok, ahí es donde vengo. Es donde siempre la dirigencia magisterial corrupta y la plegabilidad del interés ha ocultado cuántas plazas hay. Y le explico aquí. Nosotros en 2019, mi concurso es 2019, ¿bien? En 2019, como nosotros sabíamos que esto estaba sucediendo, los profesores en Olancho nos organizamos. Nos tomamos la dirección departamental, hablamos con Selma Silva, que en ese momento era jefa de recursos humanos, y Selma estuvo y dijimos, queremos saber cuántas plazas de dirección, de subdirección, orientación, consejería, y no soltamos esta dirección hasta que tengamos para saber para qué vamos a estudiar, cómo vamos a estudiar. El primero es el Estado, el segundo es la Secretaría, pero el fundamental en exigir esto es el profesor. ¿Qué conseguimos? Y aquí viene y vean ustedes cómo la lucha de la corrupción educativa, profesores, es de ustedes. Nosotros somos un proyecto que los va a liberar, pero la verdadera lucha de la corrupción educativa es de los profesores. ¿Qué conseguimos? Que se publicaran todas las direcciones y todos los puestos se publicaron. Nadie estaba engañado en ese concurso. Pero eso solamente fue para Olancho, no. profesor, o fue a nivel nacional. Olancho lo inició y se hizo a nivel nacional la publicación. ¿Qué sucedió en Olancho? Y aquí me está viendo Selma y hay gente que es de Selma y nunca se me va a olvidar cuando yo le dije a Selma Silva, ¿dónde están las plazas ocultas? Y Marisela Figueroa era la directora departamental y me dijo, hay 85 plazas ocultas, sáquelas y publíquelas. Se publicaron 85 plazas más que estaban ocultas. Pero gracias ¿Cómo es ese tema de plaza oculta? No se puede. El concepto lo entendemos como tal, ¿verdad? Plaza oculta es la que... La fantasma. como usted llega... Las fantasmas. Sí, ¿es fantasma o es la que llega porque yo quería una? Bueno, aquí está, Así pero... es. Las políticas, ¿Y es así? gremiales y vernáculas. Sí, esa es la plaza oculta. ¿Y Sí. todavía existen plazas ocultas? Mire, nosotros nos hemos sentado en Casa Presidencial. Y quiero aclarar y dejar, pero sin duda alguna, a nosotros nos llamó el presidente de la República Él nos llamó. por nombre y apellido. Él nos llamó. Julia Iris Llanes Chavarría. En este país y en este planeta, solo Julia Iris Llanes Chavarría me llamo yo. ¿Y usted, le puedo preguntar, ha simpatizado con el presidente Afura usted? No, yo ¿O tengo, fíjese de Rosendo que yo tengo censo
únicamente del Partido Libertad y Refundación. Pero mi lucha fue contra la dirigencia en el gobierno del Partido Libre. ¿Y por qué lo hice? Interesante. Lo hice y la gente puede revisar mi censo. 1803-1979-00115. Es ¿Sabe por progreseña. qué? Soy del negrito yo. Del negrito yo. ¿Sabe por qué, Rosendo? Porque a mí, yo nunca había votado por un partido político. Ya tenía edad para ejercer el sufragio. Yo voté por un proyecto político porque a mí me ofrecieron el poder recuperar los valores y los derechos que habíamos dejado de percibir, porque la dirigencia magisterial, la misma, que gobernó con Manuel Zelaya Rosales en el 2006, que gobernó con Porfirio Lobo Sosa, puesto que tenían un representante de la dirigencia magisterial en el gobierno nacionalista, y que fueron a pedir la gobernanza de la Secretaría de Educación nuevamente con el Partido de Libertad y Refundación, y no hicieron nada. No pudieron ni siquiera respetar el estatuto del docente. Nunca se dieron concursos en el dentro de lo que establece el estatuto del docente. El estatuto del docente dice en el mes de enero. Se hicieron cuando a Daniel Esponda se le antojó. Y los concursos deben ser todos los años. Todos los años en el mes de enero se deben de elaborar, se deben de desarrollar los concursos. Los concursos no son audiencias públicas. Los concursos son la medición y elección de la meritocracia del maestro, que tenga o no tenga cuello político, tiene lo que usted decía. Tiene la aspiración y tiene una nota que le mide la capacidad intelectual, la vocación, el servicio a la carrera docente. ¿Qué pasó con el concurso en el gobierno anterior? Porque ahora mismo no hay concursos todavía, se está planificando, entiendo. Entonces los nombramientos que se están volviendo efectivos o se han hecho es en base al concurso del año anterior. ¿Es así, Onan? Mire, Rosendo. ¿O tampoco están respetando ese concurso o en qué términos se realizó el mismo para que hoy se reclame una opción laboral? Nosotros siempre hemos sostenido ante el pueblo hondureño, ante los compañeros, que el concurso del año 2025 es ilegal y es anulable por las razones siguientes. Primero, el año anterior, Luis Esponda. Es correcto. ¿Y por qué lo decimos con claridad meridiana? Por lo siguiente. Primero, óigame, ¿cómo es posible que la mayoría de esa dirigencia sinvergüenza concursó y se dieron los primeros lugares? La presidenta de la Junta Nacional de Selección concursó y ellos mismos revisaron los exámenes. Y no solo eso, Rosendo. En primer lugar, el concurso, el artículo 17 es claro, el artículo 18 y el artículo 19. Es claro que el concurso debe de hacerse cada año, en el mes de enero. Y no solo eso, el concurso es departamental, no existen los concursos por región. Aquí se vinieron a inventar en Francisco Morazán como 5 o 6 regiones, creo. Eso no existe. Los concursos son departamentales. ¿Y quién elabora el concurso? La Junta Departamental de Selección en supervisión de la Junta, con supervisión de la Junta Nacional de Selección. Entonces, ¿qué pasó? Se politizó de una forma estratosférica el concurso 2025, que allá ya aparecen unos que ellos mismos se realizaron el examen. ¿En qué momento se hizo ese examen, ese concurso? En el año 2025, en el mes de agosto. Y el estatuto es claro. Habla precisamente que tiene que ser en la última semana de enero. ¿Y quién le avaló esto a Esponda? ¿Esponda, Luis Suezo? Con los 6 que siempre han traicionado al Magisterio Nacional. Y son esa dirigencia sinvergüenza. ¿Pero eso se puede impugnar o ya no? ¿O qué establecen las leyes? Se puede declarar nulo. Tiene todos los vicios de nulidad. Un momento. En base a ese concurso, ¿la actual ministra ha nombrado personal? Se ha nombrado de manera interina. Interina. Pero permanente hasta el momento con ese concurso, que nosotros tengamos conocimiento, no ha habido nombramiento. Por lo tanto, se puede anular en vista de todos los vicios que le he mencionado. Estos son algunos. ¿Y cómo ha de sentar todo este proceso? Ustedes los docentes son los que conocen de la normativa, sí. ¿Están con alguna propuesta para integrarse, para crear o presentar
un concurso efectivo que al final, no importa si es un maestro que sea de libre, si tiene la expertise y las notas que la ley manda, va a ser seleccionado, puede ser rojo, puede ser azul. Porque aquí el problema, que no se me ha olvidado preguntarle, quiero que me aclaren eso, es lo que sucede con la exposición del profesor Trino, lo oculto, la plaza escondida. Bueno, ahí vamos a llegar. Para que el concurso tenga vigencia, primero le voy a decir, ¿verdad?, ¿dónde estamos? La dirigencia magisterial ignora que se les está supervisando, que se les está haciendo un informe a través de las direcciones departamentales y que los directores departamentales dieron informes. Por ejemplo, el departamento de Cortés dijo que tenía plazas fantasmas y asistencias técnicas. El departamento de Santa Bárbara tiene 2.500 nombramientos de servicio civil. Usted puede imaginarse eso, el impacto que significa en el presupuesto de la Secretaría de Educación. Y Santa Bárbara únicamente. Falta ver, ellos están exigiendo que se instalen las juntas de selección porque quieren interrumpir este proceso que los directores departamentales están llevando. No, aquí cada director departamental y las bases del magisterio, mire, vamos a estar firmes, contundentes con los directores departamentales que hagan bien las cosas. Los departamentales también es por concurso. Sí es por concurso, pero en estos momentos... Pero los de que están ahora son interinos o cómo están operando. Sí, ellos están puestos como estuvieron los de Libre en algún momento. Los de Libre estuvieron nombrados por política. Así se nombra la mayoría de directores departamentales. Pero luego deben concursar. La lógica es que concursen. Sí, luego se hizo un concurso en el gobierno de Libertad y Refundación. Los concursos más viciados, más repudiados de directores y secretarios departamentales. Aquí no imperó la meritocracia. Aquí era quien era más amigo del exministro de Educación. O sea, los puso Casaña. Los puso Casaña y los puso Esponda. No, se lo dividieron entre los dirigentes magisteriales. ¿Cuál dirección departamental quieres vos? Igual que los puestos en la Secretaría de Educación. Entonces vamos a regresar al punto. De nada va a servir que los profesores sigan concursando si nosotros no hacemos un adesentamiento de lo que sucede en la Secretaría de Educación. ¿Cuál fue el impacto de nosotros del 31 de mayo que nos reunimos en Casa Presidencial con los funcionarios y técnicos que aparecen ahí? El presupuesto, y esto va para todo el pueblo hondureño, porque sus impuestos, Rosendo, los impuestos del camarógrafo, los impuestos de esta institución que tanto le da al país, terminan en la Secretaría de Educación. 5.000 millones de ese presupuesto están destinados a la Secretaría de Educación para pago de asistentes técnicos que, escuchen, no trabajan. Son los dirigentes magisteriales, son algunos diputados del Partido Libertad y Refundación y sus familiares. Y también plazas fantasmas. Plazas fantasmas. Mire, estas asistencias técnicas es el acto de corrupción más grande y al cual nosotros, como bases del magisterio, no vamos a dejar de defender este sistema público de educación. ¿Qué es una licencia técnica? Una asistencia técnica, es un puesto inventado. Aquí le voy a decir, en el estatuto del docente establecen todos los puestos y cargos que en el magisterio o el sistema educativo merece contratar de forma interina y de forma permanente. Aquí no existen las asistencias técnicas. ¿Y cuántas hay actualmente? Bueno, eso es lo que estamos en un proceso. Mire, el Congreso Nacional aprobó un decreto. El decreto es el Presupuesto General de la República de Honduras, 062-2026. El Presupuesto General de la República establece las medidas presupuestarias para que el dinero alcance. En este país empobrecido no pueden existir profesores con más de 100 horas, 120 horas. El diputado del periodo pasado que regía todo el sistema y la política educativa tiene sus horas en asistencias técnicas más plazas. O sea, no es que solamente la asistencia técnica, ellos tienen una carga académica más de 36, de 18 horas de las mismas. O sea, si su asistencia técnica tiene 80, 90 horas, súmele 36 más. Este país empobrecido y de paso las tienen la dirigencia magisterial
la tiene en licencia con goce de sueldo para que venga otro asistente técnico que tampoco trabaja, que tampoco asiste al sistema educativo para esto. ¿Y de quién es la carga? ¿De dónde se pagan estos 5.000 millones de lempiras? De los impuestos de los hondureños. Muy bien, vamos a una pausa aquí en Al Banquillo. Ya regresamos con la dirigencia de la base magisterial. Seguimos esta noche al banquillo en punto sobre la mesa. Vean ustedes cómo ha marchado la dirigencia magisterial durante muchos años. Visto esta problemática, ¿qué espacio hay para una enseñanza competitiva? ¿En qué les limita vivir en conflicto frente a la enseñanza que se debe dar desde el kinder, en la escuela primaria, no digamos la preparación que se debe tener a nivel secundario para quienes tienen la gran oportunidad de ir a la universidad? Punto sobre la mesa. Punto sobre la mesa es presentado por Bana. En el fútbol y en la vida, los imprevistos llegan sin avisar. Bana te presta hasta 7,000 lempiras desde tu cel. Con Bana puedes. Bueno, ¿cómo están preparando al futuro de Honduras los maestros? En medio de estos conflictos parece que alcanzar niveles competitivos aquí con El Salvador, ¿para qué vamos a ir a Costa Rica, que nos lleva unos años luz a nosotros, profesor Calix? Mire, Rosendo, sin duda alguna, la politización y la polarización de la sociedad hondureña ha bajado hasta las aulas de clase. Eso no lo podemos esconder. Sin embargo, desde nosotros como base del magisterio y que estamos en las aulas de clase frente a nuestros estudiantes, nosotros tratamos con los pocos recursos que tenemos de formar de manera integral a nuestros niños y a nuestras niñas. Mientras unos sinvergüenzas ahí se llenan las bolsas de los dineros que nosotros aportamos, nosotros la base estamos frente a nuestros alumnos y tratamos de formar a estudiantes con pensamiento crítico. Sin embargo, la tan ansiada calidad educativa que tanto necesitamos en el país y que esa calidad pues para poder llevar a los niños a estadios de competencia, por decirlo, por lo menos a nivel de Centroamérica, los profesores hacemos malabares en los centros educativos, malabares en las aulas de clase, para poder formar por lo menos de manera integral y con pensamiento crítico a nuestros alumnos. Sin embargo, necesitamos más atención por parte de las autoridades educativas, se necesita más inversión en el sistema educativo y sí se necesita, Rosendo y pueblo hondureño y compañeros, el acompañamiento de los padres y madres de familia que en algunos casos se tiene y en otros casos no. Creo que falta un poco más de compromiso por parte del Estado, por parte de los padres de familia y por parte de las organizaciones no gubernamentales que sí nos ayudan, porque no vamos a venir a decir aquí que no hay ayuda, pero si estas organizaciones no gubernamentales se comprometieran un poco más con nosotros o con la educación, pues precisamente tendríamos una mejor formación de los niños y de las niñas con un pensamiento crítico para poder llegar a esa tan ansiada calidad educativa. Y el presidente Afur, bueno, y la secretaria de Educación, y no sé si los viceministros, ¿qué compromiso han asumido en un proceso de transformación que debe llegar? Yo debo reconocer, Rosendo, que en la actualidad el presidente de la República, la señora ministra de Educación, la doctora Ivette Arely Argueta, están llegando ya con los libros de texto, que ese es el inicio para poder, para que todos los niños y las niñas tengan acceso a la información y a la formación que nosotros como docentes brindamos basados en el temario que brinda la Secretaría de Educación, que son los conocimientos mínimos que deben de tener los niños y las niñas de nuestro país. Sí hay apertura por parte del presidente de la República, fue de él que nació, junto a la ministra y junto al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, el aumento salarial, que ese también es parte de poder llegar o de poder sustentar
y de poder hacer que el profesor se sienta un poco más cómodo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no podemos negar, un profesor bien pagado, un profesor pagado a tiempo, ayuda a que la formación sea mucho mejor en el aula de clase, más los libros de texto, más la reparación de centros educativos, y nos llena de mucha alegría que se ha anunciado ya que más de 100 centros educativos van a ser intervenidos para ser reparados de manera inmediata con fondos externos. Eso habla muy bien del presidente, de la ministra, que sin duda alguna fortalece el sistema educativo de nuestro país. ¿Cuánto había sido el último ajuste de los docentes? En el mes de febrero del año 2025. Mire, vamos a reconocer aquí, ¿verdad?, que las bases del magisterio hemos visto con buenos ojos la voluntad que tiene el presidente de la República. Nosotros llevábamos, más allá de los libros de texto, nosotros llevábamos desde el 2020, no teníamos un currículum nacional básico. ¿Qué es el currículum nacional básico? El esqueleto, el cuerpo de un hondureño, el perfil que Honduras y este gobierno quiere tener como hondureños en la formación. Como no tenemos un currículum nacional básico, ese fue el primer lanzamiento que hizo este gobierno, el lanzamiento de la construcción de un currículum nacional básico, apuntándole a la tecnología, apuntándole a un enfoque, ¿verdad? Porque el currículum y todos sus instrumentos pedagógicos deben de actualizarse. Los profesores en esta última década estuvimos en las aulas de clase sin saber qué enseñar, improvisando, sin libros de texto, a pesar de que la dirigencia magisterial se le dio la gobernanza en el sistema educativo. Estos nunca se interesaron ni siquiera por traer la legalidad, la vigencia de nuestra ley, mucho menos el compromiso. ¿Sabe por qué no tuvieron compromisos con la dirigencia, con el pueblo hondureño, con los hijos de los más empobrecidos? Porque nosotros representamos la escuela pública, y la escuela pública es quien educa al hijo de Juan, José y María. Ellos no tuvieron compromisos porque ellos tienen más de 20 años de estar fuera de las aulas de clases, desconocen este contexto pedagógico del lugar donde se hace la educación. Nosotros queremos reconocer que el gobierno de Nasri Tito Asfura sí tiene un gran compromiso. Prueba de eso, Rosendo, es el ajuste salarial. El ajuste salarial se construyó en el mes de febrero. Visitamos a la ministra de Educación. Aquí nosotros presentamos una agenda, la agenda que nunca ha cambiado, la agenda que también se la quisimos presentar a Manuel Zelaya Rosales, a Xiomara Castro de Zelaya, también a Luis Redondo en el Congreso Nacional. La dirigencia magisterial dijo, ciérrenle las puertas. Como fueron a decir en estos momentos, ciérrenle las puertas a la base. Este país, mire, la Edad Media ya pasó. ¿Quién le dijo que le cerrara las puertas? La dirigencia magisterial. Lo dijo en todos los espacios de toma de decisiones y conducción del sistema educativo. Entonces, cayeron en esos vicios de cerrarle la puerta. Nosotros miles de veces fuimos a tocar la puerta al Congreso Nacional por una ley de reformas de IMPREMA que venía a darle la gobernanza, darle el tesoro, el patrimonio que el profesor tiene del Instituto de Provisión del Magisterio a la dirigencia magisterial. De ahí se revela, de ahí surge las bases del magisterio. Pero ¿qué sucede? Con esta dirigencia magisterial ya tienen ellos un decreto de cancelación de las asistencias técnicas, pero sobre todo ya tienen ellos que regresar a sus aulas de clases para revisar estos procesos, y que sin duda alguna se van a oxigenar y van a tratar de tener más compacto la sintonía con el sistema educativo para que puedan dar mejores ideas. Por cierto, profesor Lobo, el tema del IMPREMA, ¿cómo se debe manejar? Porque este es otro de los grandes procesos de transformación del magisterio, porque al final aquí vamos avanzando hacia nuestro retiro y sí merecen un mejor trato muchos docentes que han dado su vida. Yo conozco muchos de ellos que incluso son parientes míos y no se les ve como tal. El tema del seguro social, por citar algo para los jubilados, esa debe ser una lucha que la deben apuntar en mayúsculo ustedes como dirigentes magisteriales, profesor Lobo. Las bases nacimos de la búsqueda de la jubilación digna. ¿Bien? Ahí arrancaron las bases. Luego el proyecto de la jubilación digna se engavetó y se dejó ahí. Pero yo siempre he dicho que los proyectos de la búsqueda de la jubilación digna son el entendido de que Dios dice, diste tu vida y mereces algo bueno.
se apagaron las bases, se apagó el magisterio hondureño. Pero entonces apareció lo del reajuste salarial. Pero nosotros en esa búsqueda del despertar de la docencia y del profesor, no dejamos de lado la búsqueda de nuestra jubilación digna y que sea global, porque a mí no me compete la jubilación digna de 1980, me compete una pensión de 6.000 empiras cuando salga a mis 92 años. Pero las bases nunca han dejado el punto y el renglón de la búsqueda de la jubilación digna. ¿Qué hay que hacer? Ya hicimos los primeros acercamientos con los diputados de todas las bancadas en todos los departamentos para que retomen nuevamente y nos llamen a las bases del magisterio a una nueva búsqueda de una jubilación digna. Y eso lo tenemos presente. Pero hay algo, Rosendo, que ustedes tienen que entender en Honduras, es esto. Todo el sistema educativo en este país y en los otros países se rige primero por los ODS, recuerde, de la ONU, ¿sí? Implicados en educación. Y eso nos trae a nosotros, tanto al sistema educativo, un modelo, que es el modelo por competencias, que produce más incompetencia, y ya se dieron las primeras demandas. ¿Qué sucede en Honduras? En Honduras lo que sucede es que el modelo por competencias es un modelo pseudoaprendido y traído al país por los dirigentes magisteriales que estaban sin supervisión. Y al estar sin supervisión, no produce procesos de capacitación y formación docente. Entonces, se obstruyen los ODS y no se permite que el docente pueda acceder a los procesos de formación en maestrías educativas, doctorados educativos, postdoctorados educativos. ¿Por qué? Porque la obstrucción de los ODS tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que dice que la educación es una mercancía y a él se le une el AOCDE y el CLAP, y encima las pruebas PISA, que fueron pervertidas en este país por un contexto político y gremialista pervertido y corrupto, donde decía que las pruebas PISA nos iban a servir para conocer qué era la debilidad y llegar a alcanzar una meta educativa desde la enseñanza-aprendizaje con supervisión para capacitación. Pero se utilizó ¿para qué? Para destruir el magisterio, fortalecer la privatización educativa diciendo el profesor de español ni buena ortografía tiene, el profesor de matemáticas ni las tablas se tiene y sabe. Pero eso no era el objetivo. El objetivo era fortalecer un sistema educativo que ya conocíamos que estaba colapsado. Muy bien, hago la pausa aquí en Al Banquillo, ya regresamos. Bueno, estamos en pleno mundial. El último campeón del mundo longevo, lo vamos a citar de esa manera, es Inglaterra. Obtuvo el título del mundo a nivel del fútbol en 1966. Los demás han llegado bicampeones como Francia, tricampeones como Argentina, un campeón del mundo como España en el 2010, Brasil que tiene 5, Italia y Alemania que tienen 4, pero Inglaterra es el que se quedó en el rezago de los grandes equipos nacionales del mundo en el 66. Puede ser que Estados Unidos sea el gran momento para el equipo de la Rosa y obtenga el bicampeonato. ¿Han estado conectados al Mundial? Profesor Cali, ¿tiene algún favorito? Y selección favorita, bueno, son dos, Alemania y Holanda. Holanda, que europeo, ahora Países Bajos. Profesor Lobo. No me gusta el fútbol. No es apasionado del fútbol. Considero una fuga en la economía del mundo. Bueno, profesora Janet. No, yo solo soy selección hondureña. Solo Honduras. Solo Honduras. ¿El magisterio para dónde va? ¿Cómo esperan tener un planteamiento ahora con el acuerdo de mejora salarial, de cambio en la estructura, pero cambio positivo con capacitación adecuada y con enseñanza digna? Así es, mire, nosotros queremos dejar claro aquí, ¿verdad?, cómo se da esta voluntad política del presidente de la República, porque si usted me pregunta en estos momentos, ¿bajo qué esquema legal nos dieron el aumento salarial? Ninguno. La dirigencia que gobernó en el proceso pasado no dejó ningún asidero legal para poder tener aumentos anuales, ni ninguna reivindicación que nos hayan hecho. El presidente de la República dio un aumento salarial, anunciado por la ministra de Educación, contemplado en el decreto 062. Este decreto nosotros lo construimos desde todas las instancias. Aquí tenemos, el 10 de febrero nosotros visitamos Secretaría de Educación para construir el aumento salarial 2026.
nosotros fuimos a la instancia también del Congreso Nacional de la República, que surgió un video donde el presidente del Congreso anuncia el aumento salarial y atribuye esta gestión de las bases del movimiento hondureño. ¿Por qué las bases estamos en esta agenda que debería de ser de la dirigencia magisterial? Bueno, porque la dirigencia está, solo se dieron cuenta que nosotros habíamos logrado un aumento salarial y cayeron como aves de rapiña. ¿Para qué? Para seguir jorobando al magisterio activo, jubilado y lo que es peor, a los pensionados por invalidez, por vejez en este país, para alzar las cuotas en las organizaciones magisteriales. En estos momentos los dirigentes magisteriales se necesita, señor presidente de la República, se necesita Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se necesita Tribunal Superior de Cuentas, la intervención inmediata de estos valores que son nuestros, no son de la dirigencia, son nuestros, son valores que nosotros trabajamos y que están por encima de los 700 y 800 lempiras mensuales, que son ilegales. Esos valores corresponden a una cuenta individual que debe de fortalecerse en el Instituto de Previsión del Magisterio para poder retirar. Nosotros no tenemos prestaciones laborales, pero sí el sistema, sí esta ley está diseñada, el decreto 267, está diseñado para tener 1 millón de lempiras en la cuenta de retiros. Al momento de la capitalización teníamos, desde el 2013 está vigente esta ley. Nosotros solo le pedimos al presidente de la República que le dé vigencia y respeto a esta ley para que nosotros podamos tener auxilios financieros, los profesores que trabajamos y que cotizamos, que se les supervise, porque fíjese que el Colprosuma, por ejemplo, maneja 3.000 millones de lempiras al año, cantidades grandes, y nadie los audita. Los dirigentes magisteriales salen en prados, con buenas casas, mejoras sustanciales económicamente que no pueden soportar con su simple 16.863 lempiras. Pero nosotros sí queremos dejar claro aquí, porque desde este espacio un dirigente de la Federación de Organizaciones Magisteriales dijo que nosotros nos vendíamos. Le queremos hacer el llamado al profesor. Lo invitamos a revisar nuestras cuentas, que ponemos a disposición de los entes del Estado para que revisen las cuentas de todos los integrantes de las bases del magisterio y que podamos, si él tiene las pruebas, que vaya a la instancia correspondiente, como nosotros sí lo vamos a hacer en estos momentos, ir a solicitar que se les hagan auditorías, intervenciones a estas organizaciones magisteriales, no solo en la legalidad, también en la parte financiera. Ya es tiempo que den cuentas, porque en este país ustedes, dirigentes magisteriales, son los únicos que no rinden cuentas al Estado. Muy bien, gracias. La profesora Julia Yanes, Trino Lobo y Onan Calix nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.